clientes. Hablemos de logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogística.com desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. Hola, buenos días. Soy Rodolfo Fiadone, saludándolos en este programa número 584 de Hablemos de Logística. Hoy es martes 17 de julio de 2018 y chao, ya se nos va el año, Fabio. Sí, buen día a todos los oyentes. Sí, la verdad que sí, ya estamos por la mitad. Ya pasamos la mitad. Estamos arranca abajo. Bueno, un año difícil en la Argentina, que no sabemos bien ni cómo está transcurriendo ni cómo va a terminar. Bueno, en fin. Tenemos hoy como invitado a Rodolfo Selva, consultor y docente en la Asociación Argentina de Logística. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Rodolfo. ¿Cómo hablas, Fabio? Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por acompañarnos y ya vamos a conversar un poco de transporte, de logística, de la coyuntura y de todo. Entre tanto, como siempre decimos al iniciar el programa, nuestro correo electrónico es contacto@hablemosdelogística.com. El teléfono aquí en Radio Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, es 4899-1623 y nuestra página en internet www.hablemosdelogística.com. Webpicking.com. Desde 1999, el lugar en internet con las noticias, artículos y entrevistas del sector logístico de América y España. Webpicking.com. Portal con novedades día a día. Histórico en línea de noticias y contenidos, agenda de seminarios, cursos y congresos, newsletter semanal. Webpicking.com, garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online en internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices. Índice de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain. El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain. Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbono. Cómo disminuir los gases de efecto invernadero. ¿Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor? Entérese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain. Consulte www.forologística.com. Bueno, acá estamos entonces, empezando este programa 584 de Hablemos de Logística. Como decíamos al iniciar el programa, acompañados de Rodolfo Selva, consultor, que ya nos ha visitado en el programa hace algunos años, pero no eras consultor en esa época. No, en ese momento, cuando vino el programa, era gerente de distribución y de transporte en Andreani. Claro, exactamente. Debe haber sido hace 3 años, 4 años. Y 4 o 5 años. 4 o 5 años. Sí, seguramente. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora estamos acá como consultor? Y mira, la realidad, yo vivo en Mercedes, estuve viajando mucho tiempo hasta Andreani, me quedaba a una distancia importante, claro. 115 kilómetros. Y después, por una cuestión de cambio de vida, decidí radicarme en Mercedes, la ciudad donde vivo. Tuve una propuesta de trabajo en Mercedes, así que hice el cambio, principalmente, ya te digo, por un tema de estar más cerca de la ciudad donde vivo y de la familia. Claro, sí. claro. Y de ahí después me invitaron para hacer unos proyectos de consultoría importantes. Por ahí no quiero decir la empresa, pero empresas muy grandes. Y después decidí dedicarme a la consultoría. Tuve 3 proyectos importantes, trabajando por una consultora, puedo decir el nombre,
Empecé con NSC, trabajando para algunos proyectos de logística. Y bueno, hace 3 años que trabajo en forma independiente. De manera independiente. Exactamente. Claro, bien. Así que bien. Bueno, ¿y cómo? Justamente lo que empezábamos el programa, ¿no? No sabemos ni cómo vamos a terminar este año. ¿Cómo se vive esto desde el lado de la logística en las empresas? Desde el lado de la logística realmente fue todo, como dijeron ustedes cuando arrancó el programa, muy rápido. ¿Sí? Creo que era difícil esperar la realidad, una devaluación tan brusca. Esto a las empresas las hace repensar un poco la estrategia, revisar presupuestos, cambiar algunos por ahí planes de inversión que tenían en curso, y sobre todo es un desafío para los gerentes, ¿sí? Para los gerentes de transporte, que deben buscar al margen de mejorar la productividad, siempre tienen que buscar mantener la rentabilidad, y por otro lado tienen un reclamo lógico de los proveedores que tampoco quieren perder la rentabilidad. Sí, bueno, nadie quiere perder. Nadie quiere perder, eso estresa a las organizaciones, ¿sí? Entonces eso los obliga por ahí a trabajar, digamos, de una manera muy profesional para no perjudicar a ninguno de los dos sectores, tanto a los dadores como a los operadores, y no siempre se logra, lamentablemente. Esta devaluación es muy difícil de trasladar a precios. La devaluación sumada con la inflación, ¿no? Sumada con la inflación, si uno mira, digamos, hay un montón de cuestiones. Cuando uno mira una estructura de costos de transporte, hay algunos insumos que son dolarizados. Te diría que las unidades de transporte son dolarizadas, los camiones, y con eso va atado el seguro, la amortización, claro, las refacciones. Entonces, aparte de la inflación, todo eso se va trasladando, y ni hablar que también tuvieron ahora los incrementos de combustibles que tenemos ahora. Claro, claro. Bueno, es un poco la posición que muestra FADEAC y CEDOL, ¿no? En sus indicadores y demás, y cómo ellos hacen notar que la mayoría de los costos no lo puede manejar la empresa de transporte, son costos que no, digamos, son impuestos, ¿no? Sí, impuestos en el sentido que son nosotros lo hablamos con predefinidos. Exacto. Combustible no se puede negociar, la mano de obra tampoco se puede negociar. Tal cual. Nosotros eso bueno, un poco cuando parte de lo que charlamos digamos, de lo que damos en el curso de Arlog, cuando hablamos de costos no controlables, que son los costos que directamente no dependen de la gerencia, como es el convenio colectivo de trabajo, como es la energía, como es la luz, como es el combustible. Entonces no te queda mucho más que administrarlos bien, ¿sí? Claro. Pero la realidad es que hay que estar preparado y no siempre se puede trasladar a las tarifas. Claro, claro. Ahora, vos tu tarea de consultoría está en función de dadores de carga. Sí, en realidad yo estoy en dadores de carga y en operadores de logística. Okay. Yo por un lado, digamos, los dadores de carga, hay, digamos, distintas, yo colaboro con los clientes en algunas, por ejemplo, en metodologías de contratación, cómo hacer una contratación de transporte, cómo hacer una contratación de operaciones, cómo diseñar un layout, cómo, ¿sí? Y en términos de los operadores logísticos, que también tengo clientes, los ayudo a cotizar servicios de dadores de carga, claro, armar polinóminas de costos para manejar los ajustes. Bueno, en líneas generales yo trabajo para los dos, dadores y operadores. Exactamente. Bien, pero en el caso de los dadores, ¿cómo ven esta cuestión, digamos, de que el transportista tiene poco margen de maniobra para no perder un mínimo de rentabilidad? Sí, la realidad, Rodolfo, que eso, digamos, es un problema medio eterno, que por ahí lo ideal, y hay veces, yo digo el audio, hay veces no es como el video, porque decimos somos socios y a la hora de que aumentan los costos, siempre, sin querer, siempre uno, por mantener la rentabilidad, esa sociedad no se ve reflejada en la forma de contratación. Un ejemplo muy claro es cuando sube la mano de obra. No siempre los dadores reconocen a los operadores ese incremento como si fueran socios, digamos, y por ahí es lógico y entendible. Un poco mi función es, yo un poco lo que trato con los clientes, es decir, si nosotros creamos una polinómica de ajustes, que se respete, ¿sí? Y la realidad que también están complicados porque el consumidor en algunos rubros no puede pagar los incrementos que tenemos. Claro. No hay ninguna duda que se están perdiendo rentabilidad en las empresas. Claro. ¿Sí? Los dadores la ven con cierta preocupación. Hay algunas industrias que tienen oportunidades de crecer, pero hay otras que se vienen caídas importantes.
En la industria blanca, vuelvo a decir, no quiero hablar pero digo, he notado, por lo menos en algunos de los clientes, que no tengo uno solo, como una merma en el volumen de negocio. Blanca es electrodomésticos. Electrodomésticos. Claro, bueno, yo tengo información de Ternium que ha bajado la compra de chapa. De chapa, claro. Sí, no, hay un montón de rubros que se empieza a notar ahora, lamentablemente, la caída en la industria. Claro. ¿Sí? Y esto, como decíamos al principio, también parte del desafío que tienen las empresas, porque por ahí hay que reaccionar rápido, porque no se puede bancar una estructura para un determinado volumen con el incremento de costos que esto implica. Hay que anticiparse. Hay que anticiparse y hay que ser flexible por ahí, y es lógico también, digo, no es fácil, porque por ahí uno tiene que pensar en achicar estructuras, que realmente no es bueno, porque después para conseguir gente cuesta mucho. Entonces es como que estar en un equilibrio, hay un trade-off ahí entre dar servicio y el personal, y bueno, por eso decía que hoy las empresas están un poco estresadas. Si uno mira, yo digo, al margen de la diaria, que ya es difícil para una operación logística, tiene el condimento de estos incrementos de costos que no son menores. Claro. Lo que pasa es que son muchos productos con demanda elástica que cuando hay un problema económico sufre, y como en todo, ¿no? Hay gente que es muy profesional, digo, por no decir... Y hay gente que también se aprovecha de alguna circunstancia y trata de recuperar márgenes por ahí. En esta oportunidad, como todo es muy difícil de medir, aumentan por encima de la inflación o por encima de la devaluación. Sí, uno no tiene ni idea de los precios. Es que hoy uno no sabe cuando va a contratar qué está bien y qué está mal. Uno es como que está preparado para... La realidad es que después el consumidor por ahí decide si el consumo baja, es el efecto de que, gracias a Dios, todavía no se está viendo. Siempre dicen, por ahí va a venir peor. No. Esto que decíamos, ojalá que no. Lo que pasa es que en el caso de la industria blanca también afectó mucho que quitaron todas las promociones, las tarjetas, o sea, todo eso afectó, yo creo, en un porcentaje bajó mucho, y yo creo que el mundial había un poco apalancado el resto por el tema de los televisores y todo eso fue. Pero no nos fue bien en el mundial. Pero tampoco quedamos. Es como el clima para la cosecha, ¿viste? Bueno, lo que los resultados deportivos hacen a los plasmas. Enseguida a los LED. Enseguida cortamos la demanda. Claro. Pero bueno, esa es otra historia. Claro. Pero bueno, sí, volviendo a tu pregunta, es desafiante para todos. Claro. Bueno, seguimos en un momentito conversando con Rodolfo Selva, que nos acompaña hoy como consultor en temas de logística y transporte, y también como docente de Arloc, que eso vamos a hablar en el momento del micro de Arloc. Se ponga otro sombrero. En un ratito. Vamos a un cortecito. Grupo Bautec. 25 años construyendo proyectos. 25 años creando realidades. Más de 2 millones de metros cuadrados construidos. En obras industriales. De distribución. Retail. Especiales. Portuarias. Más de 500 obras construidas con compromiso. Asegurando competitividad, excelencia e innovación. Grupo Bautec. CMP Estructuras. Los Libertadores Parque Ecoindustrial. GDM. Grupo Bautec. www.grupobautec.com.ar. Seguimos acá en nuestro programa 584 de Hablemos de Logística, acompañados de Rodolfo Selva. Y Rodolfo, a ver, siempre se habla de que la logística o las estrategias logísticas en las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, es un poco distinta que la de las grandes, ¿no? Donde hay departamento de logística, el supply chain, digamos, un gerente o alguien que es responsable y demás. ¿Cómo repercute este tema de los costos en general y en la coyuntura en las empresas pymes? Bien, buena pregunta. Digo, si bien yo creo que lo más importante siempre, el gerente de logística o jefe de logística, es muy importante que tenga un conocimiento de costos, como para saber los impactos que va a tener y por dónde ir mirando las oportunidades. Lo que más se ve, sobre todo en las pymes, a diferencia de las multinacionales o de unas grandes empresas, es la definición, aunque parezca así, de tener metas claras y tener indicadores de gestión que te permitan ir trabajando en contra de la coyuntura. Cuando uno mira
las empresas, en general, no digo todas, por ahí hay algunas de las pymes, tienen muy en claro lo que quieren y cuando uno habla te dicen queremos mejorar el nivel de servicio, de entrega, por ejemplo, y queremos bajar los costos, pero termina siendo por ahí un aspiracional. No se ve eso en la gestión diaria, ¿sí? Entonces es como que no tienen el tablero. Nosotros decimos para alguien que tiene que gerenciar una operación o alguien que tiene que estar al frente de un departamento, debería ser como un tablero de un avión, que tenga distintos indicadores, claro, y que puedan medir la performance. De hecho, si vos mirás, las pymes por ahí son buenas en un esquema de premios para los vendedores, tienen metas claras, te miden la cobertura, te miden los clientes, te miden los clientes compradores, todo está muy bien armado, pero no así en la logística. En la logística, por ejemplo, los que manejan la logística no tienen un bono variable en función a resultados, porque tampoco tienen claridad en las metas, ¿sí? Y eso un poco perjudica en escenarios como este. O sea, en realidad, tener indicadores claros y tener metas claras hacen que se pueda poner foco en la productividad y mejorar la productividad. Muchas de las empresas pierden mucho tiempo en estar mirando, por ejemplo, las tarifas de los fletes, ¿sí? Y hasta, de hecho, en algunos casos, hasta interviene el financiero para conseguir una tarifa más barata y terminan apretando por ahí a proveedores, cuando la realidad es que lo que hay que estar mirando, no discuto eso, que hay que mirar las tarifas, pero las verdaderas oportunidades están en la gestión, en la productividad, en medir que un camión haga más entregas, ¿sí? En líneas generales es un poco eso. Y en las pymes todavía no está desarrollado. Sobre todo en las áreas de operaciones no hay muchos tableros y, como decías vos también, hasta cómo se arma una estructura en una pyme es distinta. Porque por ahí el mismo jefe del almacén tiene que mirar los fletes, tiene que mirar la recepción, tiene que mirar, entonces no le da el tiempo para tener el foco que requiere una operación de transporte o una operación de warehouse para sacarle productividad. La diaria maneja la agenda, cuando en realidad... Claro. ¿sí? Claro. Y aparte al de logística le gusta el problema, le gustan los problemas. Entonces es como que es todo un combo, porque no se sale y mira, digamos, dónde trabajar, ¿sí? Y cuando uno maneja todo, si uno tiene que diseñar una estructura de transporte o va a un centro de distribución que tenga 40, 50 vehículos y le pregunta cuáles son los problemas, nunca alguien le va a decir los problemas tengo transporte, la tarifa baja o la productividad de las unidades, porque tiene otros problemas, que son la demanda de los clientes diarios, los problemas que tienen con las entregas. No digo que no se dé, porque hay profesionales que tienen estos tableros, pero digo, eso es lo que hay que ir. Es decir, esto lo voy a tratar con foco. La gestión para los transportes, para los transportistas, requiere de mucha presencia, y digo, es como medio como que también un psicólogo, porque todos los problemas que tiene el transportista afuera, después cuando llega al centro de distribución hay que escucharlo. Sí, claro, pesan. Sí. Claro. El tema, yo creo, es en qué medida las pymes, en un contexto también tan complicado como, ni siquiera me refiero ahora, ¿no? En general en la Argentina, digamos, la inestabilidad que hay, las diferencias, digamos, la tasa de cambio, los intereses, digamos, hay tantas cosas para ocuparse en una pyme, ¿no? Que por ahí te dejan poco tiempo para planificar, estás siempre reaccionando, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eso se nota un poco. Hay veces hay que detenerse, y yo siempre digo, digamos, cuando uno mira una operación, yo hablo de por ahí de las dos, ¿no? Pero digo, cuando uno mira el supply chain, vos tenés la parte de la gestión de transporte y la parte del warehouse, claro. ¿Sí? El warehouse requiere también de muchísima ingeniería para mejorar la productividad, para tomar los tiempos y todo, pero eso está un poco más desarrollado. En cambio, en la parte de transporte, ¿sí? Donde, como decía al principio, la gestión es de persuasión. El transportista está afuera, está con vos. Bueno, el depósito, claro. El depósito está quieto. Exacto, es otra. Entonces digo, cuando uno mira, claramente muchas pymes tienen una sola persona que hace toda la gestión completa, y por ahí, teniendo a alguien que se encargue de la planificación y otro de la operación,
tendría seguramente mejores resultados y por ahí no sería un costo incremental. Pero es difícil demostrarlo sin antes verlo, ¿no? Entonces, Claro. digo, pero bueno, es verdad que la agenda hoy en día está por otro lado, está para ver cómo cubren los bancos, cuál es la tasa que tienen que gestionar el dinero. Entonces, todo eso hace que se quite el foco para ese lado. La realidad es esa, ¿no? Y por ahí las pymes no tienen una mega estructura, como mencionabas vos al principio, que tenés quien se encarga de transporte, quien se encarga de... Bueno, ahí entra el juego el consultor, ¿no? Pero exacto, también tiene que estar el dueño de la pyme convencido de que... Exacto, el dueño de la pyme tiene que estar convencido y el consultor, digamos, yo como te decía, yo trabajo en forma independiente y también trabajo para una consultora, y lo que nosotros siempre tenemos como mandato es que el cliente consiga resultados, digamos, no en lo teórico, sino decir, bueno, vamos a implementar un plan y que se pueda ver rápidamente reflejado. Pero bueno, para eso primero tiene que estar convencido que hay un problema. Claro. ¿Sí? Que hay un problema o que hay oportunidades, digo yo, porque no siempre tiene que haber un problema. No, puede haber oportunidades de mejorar lo que tenés. Claro. Yo siempre digo, no quiero hablar de fútbol, no voy a hablar de fútbol argentino y menos ahora, pero digo, el Barça y el Real Madrid no es que entrenan menos porque son los mejores, por algo son los mejores. Claro. Entonces digo, bueno, no siempre un consultor aparece cuando hay un problema, siempre hay para mejorar. Y por ahí el consultor, estando un poco de afuera, le permite tener esa visión. Sí, una visión diferente. Exacto, que no es la ceguera de taller, decimos nosotros. Claro. Bueno, y después también la diversidad de ver tantas operaciones te hace ver más rápido algún inconveniente, como las recomendaciones. O tomar ejemplos de otro lado, ¿no? De otra... Así es, de otra industria o de otras operaciones. Claro. Bueno, muy bien. Así que, bueno, vamos a hacer un cortecito y seguimos conversando con Rodolfo Selva. Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogística.com, desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. Lanzamientos, capacitación, conferencias, exposiciones, lo que está por venir, lo que necesitas saber para los próximos días. Agenda en Hablemos de Logística. Bien, tenemos el curso de simulación, el webinar en el diseño e implementación de los centros de distribución. La simulación permite optimizar y planear nuevos procesos. En este webinar los participantes podrán comprender cómo una herramienta como la simulación se convierte en un elemento clave a la hora de automatizar un centro de distribución. Esto va a ser el martes 24 de julio a las 7:30 hora de Bogotá, y los que quieran inscribirse pueden hacerlo en www.cdi.system. Organizado por SDI, ¿no? Organizado por SDI. Bueno, muy bien. En México tenemos que ya está abierta la inscripción al galardón Tameme, este nombre tan extraño para nosotros. El Tameme es este bolsón que usan usaban los indígenas mexicanos para llevar sus cargas, ¿no? Un bolsón en la espalda. Y de ahí viene el nombre de el Premio Nacional de Logística Galardón Tameme, que reconoce los proyectos que demuestran soluciones creativas e innovadoras y las mejores prácticas para hacer eficiente la cadena de suministro y logística. Es entregado por Soy Logístico, asociación, con apoyo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México desde hace 15 años. Así que bueno, a buscar Premio Nacional de Logística Galardón Tameme. Esto está vigente hasta el 3 de agosto, la convocatoria para participar. Bueno, yo tengo el evento de Rosario, las 6ª Jornadas Internacionales de NAPRO, el Ente Nacional de Administración del Puerto de Rosario. Realizará las 6ª Jornadas Internacionales Puerto de Rosario, Smart Ports, Puertos del Futuro y Experiencias en Innovación. Reunirá representantes de los puertos de España, Colombia, Perú, Chile, Panamá y Uruguay. En 2017 congregó a más de 400 asistentes y para la presente edición ya supera los 150 inscriptos.
La jornada apunta a satisfacer las necesidades de los usuarios con mayor eficiencia y transparencia. Los puertos inteligentes son la apuesta al futuro, una verdadera revolución de los procesos productivos smart, green y digital. La cita es el próximo 23 de agosto en la estación fluvial de Rosario. Los interesados pueden ingresar a la web para realizar suscripción online o enviar su consulta a jornadasportorosario@enapro.com.ar. Radio Palermo. 94.7. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Arte y cultura para la salud. La cultura en su máxima expresión. El programa semanal que colabora en difundir las artes, la cultura, la educación y la salud. Conducción general, Nora Giordano. Y la participación constante de invitados especiales. Los viernes a las 11. Apuntes del Porvenir no es un programa de radio, es una hoja de ruta para transitar en la política, la cultura y la realidad que escribimos junto con vos. Todos los jueves a las 19, Apuntes del Porvenir. Te espero. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la carga. Reporte Economía, un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del otario. Reporte Economía, sábados de 10 a 11. Conduce Ariel Cohen. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Webpicking.com. Desde 1999, el lugar en Internet con las noticias, artículos y entrevistas del sector logístico de América y España. Webpicking.com. Portal con novedades día a día. Histórico en línea de noticias y contenidos. Agenda de seminarios, cursos y congresos. Newsletter semanal. Webpicking.com. Garantía de la mejor información logística. Capacitación, profesionalización, entrenamiento, aprendizaje. Las propuestas de hoy en Hablemos de Logística. Mivag Consulting, Supply Chain Excellence. Más de 20 años de implementaciones en la Argentina. Un equipo de consultores expertos y respaldo internacional son la garantía del éxito de nuestras soluciones. Mivag Consulting auspicia el espacio Arlog en el aire. El Grupo Logístico Andriani, pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro, auspicia. Arlog en el aire. Arlog en el aire. La Asociación Argentina de Logística Empresaria, el lugar de encuentro, estudio y profesionalización de la logística, presenta este microprograma que se emite dentro de Hablemos de Logística y que también puede escucharse en la página web de la asociación www.arlog.org. Arlog en el aire. Muy bien, en el micro de hoy vamos a aprovechar que tenemos en el piso a Rodolfo Selva, que vino como consultor a contarnos sus experiencias, pero que también es docente de la asociación. Así que, bueno, ¿cuál es tu especialidad dentro de la parte docente de la asociación, Rodolfo? Bien, yo estoy un poco enfocado en todo lo que tiene que ver con transportes, ¿sí? Principalmente, digamos, en todo el módulo de transportes, que es completo, digamos, que arranca con una introducción al transporte para aquellas personas que no vienen del sector. Entonces le damos la importancia que tiene el transporte en líneas generales, no solo en las empresas, sino
con el gobierno, en la qué se economía, relaciona, claro. la economía, todo eso, le damos como un ingreso al área, le mostramos la ley, hablamos un poco de la ley, de las principales cuestiones a tener en cuenta y un poco de las flotas, muy enfocado en lo que tiene que ver con transporte terrestre. ¿Sí? Así que después, por otro lado, vemos todo lo que es planificación de transporte, o sea, con la problemática y los condicionantes que se va a encontrar en que entre en este mundo del transporte, y el liderazgo también. Hay un módulo que se llama liderazgo en transporte, entendiendo que cada vez es más importante, o sea, cómo tratar al transportista. Hoy los transportistas se ven muy agobiados por la demanda de todos los clientes, los interlocutores. Hoy, con la comunicación que hay, están online, entonces siempre decimos como que tiene que estar, hay una forma de gestionarlos y de dirigirlos, que eso también lo tratamos en un módulo. Y después tenemos el módulo de costos, tanto el costo de transporte como el costo de servir, y vemos las distintas formas de cotizar servicios. Bueno, en líneas generales, el programa integral de transporte. Claro. ¿Sí? Por otro lado, también en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, Arlog ofrece cursos in company para alguna empresa que quiera entrar en determinada área. Se ofrece se hace una propuesta. Si es un supply chain, se van pasando los distintos módulos y el cliente después decide o no decide si toma todo completo, o también un cliente puede pedir si quiere un curso de transportes, o si quiere un curso de warehouse, o lo que tenga necesidad. Bueno, se arma una propuesta y en función a la demanda del cliente. Claro. También en Arlog empezamos a tener el año pasado, mejor dicho, en el 2017, aparte del programa integral de transporte, empezamos a armar uno porque había mucha demanda solamente en enfocarnos en ruteo y legislación. Entonces también sacó una oferta que estuvo muy bueno. El año pasado salió bastante completo, habíamos largado una fecha y tuvimos que hacer 2 porque la demanda superó lo que teníamos pensado, que ahí se ve solamente legislación y ruteo. La realidad que transporte, el ruteo es muy desafiante, y sobre todo con la problemática creciente que tenés hoy, que es un poco volviendo, que en los costos no se ven, pero la legislación hace que por ahí tenga que gastar mucho más dinero, porque te cambia horarios de ingreso. Todo lo que es regulación. Todo lo que es regulación, que hoy por ahí se da en microcentro, en capital, que vemos en microcentro, donde hoy ya pueden entrar vehículos prácticamente, que antes entraba con vehículos de 9 toneladas, hoy se entra con uno de 1,5. Entonces todos esos cambios lo vamos viendo ahí en un esquema de ruteo, digamos. Claro. Todo lo que tiene que ver, que no es tan tangible, pero que te termina afectando. Y lo que pasa acá después va a pasar en el interior, ya pasa en Córdoba, en Rosario. Sí, claro. Sí. Y en la parte in company, supongo que también se acomodará el programa a la necesidad específica de la compañía que contrata el curso in company, ¿no es cierto? Exacto, se coordina con la compañía, generalmente con el área de recursos humanos, una vez que define, digamos, principalmente la necesidad viene del lado de las operaciones, ya sea gerente de operaciones, gerente de transporte, donde se detecta una necesidad de capacitación. De ahí se contrata Arlog, se hace una propuesta y después se coordina con el cliente, la sede, el horario, qué número de participantes, bueno, todos los requerimientos que hagan falta para el curso, y la cantidad de módulos, para tampoco establecer una carga horaria. Nosotros hay algunas cargas horarias que sugerimos, para no pasarnos de eso. Bueno, se coordina con el cliente. Bien. Y este curso, el estándar de Arlog de transporte, ¿cuánto, explicaste más o menos los módulos, cuánto tiempo lleva? Son 7 clases de 4 horas. Es bastante. Sí, no, es un curso bastante amplio. Claro. ¿Sí? Y nosotros en realidad, te digo, lo dividimos en 2 partes, porque hay una parte que está más relacionada a la operación per se, y después está la de costo. Yo lo que te digo, los 2 módulos son 7. Alguien clases que va a 7 clases tiene como un conocimiento por lo menos interesante, bastante amplio de lo que es transporte, o por lo menos de las cuestiones a considerar y a tener en cuenta, ¿no?
El módulo de costos, como te decía, nosotros tenemos por un lado el costo de transporte, que es cuánto nos cuesta que un camión recorra 1 kilómetro, o un camión de distribución, o cuánto cuesta, y después el costo de servir, que depende del mercado que vayas, la mirada y cómo hacemos para costear eso. O sea, tratamos de que el alumno se lleve una idea de cómo analizar la rentabilidad, por decir, de un canal de distribución. Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, como siempre decimos, para este curso o cualquier otro de los que ofrece la asociación, www.arlog.org, ahí están listados los cursos y las informaciones y la posibilidad de hacer consultas. Si le interesan las actividades de Arlog, Asociación Argentina de Logística Empresaria, visite www.arlog.org o llame al 5-199-2178, Buenos Aires. El espacio Arlog en el aire fue auspiciado por el Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose a las necesidades logísticas del futuro. Mivag Consulting, Supply Chain Excellence, más de 20 años de implementaciones en la Argentina. Un equipo de consultores expertos y respaldo internacional son la garantía del éxito de nuestras soluciones. Mivag Consulting auspicia el espacio Arlog en el aire. Capacitación, profesionalización, entrenamiento, aprendizaje. Las propuestas de hoy en Hablemos de Logística. Seguimos en Hablemos de Logística, programa 584, en este martes 17 de julio, conversando con Rodolfo Selva, que retoma su sombrero de consultor. Bueno, no están muy separados, ¿no? Pero, no, es más o menos. Pero bueno, uno va de la mano del otro. De alguna manera hacemos Y siempre sirve para ir aprendiendo y mejorando, las dos. Sin duda. Sí, de los alumnos se aprende. De los alumnos se aprende, claro. Se aprende de la problemática, y nosotros, bueno, en Arlog buscamos eso, que haya mucha participación de los alumnos. Claro. Y eso es muy rico. Me quedó picando cuando recién en el micro comentabas las presiones que recibe el transportista desde distintos lugares, y le echabas un poco la culpa a los multimedios de alguna manera, ¿no? Sí. A ver, explícame un poquito más qué es lo que quisiste comentar. Sí, bueno, parte de lo que hablamos, y vuelvo un poco a Arlog y me salgo un poquito. Nosotros hablamos y decimos el transportista viene sufriendo un cambio. Un transportista de hace 20 años atrás agarraba un camión acá, salía un lunes. O sea, perdón, estamos hablando del chofer en este caso. Del chofer, ¿no? del chofer. Porque si no, por ahí se confunde con el empresario. No. Estamos hablando del conductor del conductor, de la gestión sobre el conductor. Nosotros hace 20 años un chofer agarraba un camión acá, salía y se iba a Salta, y salía un lunes y el jueves decía llegué. Claro. Y nadie, hoy en día, nadie sabe qué pasó ni nada. Hoy en día, ese mismo chofer, ya desde que sale es monitoreado. Cuando sale tiene que tener un montón de activaciones a los camiones para que pueda salir de viaje. Empiezan a monitorear que no se desvíe de la ruta, que está bien, que es todo lógico. Cuando se detiene tiene que dar un aviso por qué se detiene. Puede ser que cuando salga tiene que volver a avisar para que le activen otra vez el combustible. Bueno, y empieza a tener un montón de presiones. Pero yo no me refería tanto al de larga distancia, sino a los de distribución. ¿Sí? Los de distribución, y sobre todo los de operadores logísticos, que llevan innumerable cantidad de clientes, donde se le otorga el número de teléfono a cada una de las empresas de los choferes y recibe 50, 100 llamados en el día para consultar cómo está la carga, al margen de que tiene problema del tránsito, que tiene problema con la legislación, que si atiende el teléfono lo pueden multar, y bueno, hay un montón de cuestiones que el chofer es sometido durante toda la distribución, sobre todo su día. Entonces por eso decía que cuando llega tiene que haber alguien que lo contenga. ¿Sí? Eso es un poco... Ahora, tal vez mejor que contenerlo al final sería organizarlo al principio, ¿no? Organizarlo al principio, exactamente, y nunca hacer eso que te dije yo, sino que haya un mandato, que haya una sola forma de comunicación, que el chofer solo se pueda comunicar con el departamento de tráfico, bueno, pero en líneas generales no es lo que sucede siempre.
Claro, claro. ¿Sí? Esto que estoy diciendo es al revés, es por defecto y muchas realidades. ¿Sí? Y termina definiendo, yo siempre digo, termina definiendo las prioridades el de atención al cliente que grita más y no por ahí la operación. Claro, ¿sí? claro. Entonces digo, bueno, eso también es parte de el mandato que decíamos al principio de tener a alguien que planifique y otro que opere con los transportes. Claro. Ahora, esto lo relaciono con, ya hace por lo menos 3 años o 4 tal vez que la IRU, la Asociación Internacional que reúne a las federaciones de transportistas como la FADEAC, ¿no es cierto? Y la FADEAC también, vienen mencionando el hecho de que es cada vez más difícil conseguir conductores de camiones, ¿no? Y en parte lo atribuyen a esta cuestión, ¿no? Que se perdió la cosa, llamémosle, digamos, poética del tipo que anda en el camión y que hace su vida. Lo vocacional, nosotros antes decíamos por ahí. Y ahora pasa a ser una especie de mecanismo de una estructura, ¿no? Queda muy encerrado y eso aleja un poco la poética, ¿no? Exacto, porque nosotros, digamos, yo hace 23 años que estoy con la logística. Y es un poco el cambio de los perfiles de los conductores. Antes uno elegía eso, la libertad, el chofer la libertad, de decir yo me voy hoy y dentro de 3 días alguien me pregunta algo. Hoy eso no existe más. Claro. Hoy del día 0 cuando ingresa ya tiene un sistema satelital que si para más de 15 minutos ya le está dando un aviso a alguien y tiene que dar respuestas. No digo que siempre sea porque no está cumpliendo con su trabajo, pero yo siempre digo, es como que nos pongan una lupa y nos estén mirando, aunque hagamos las cosas bien, ya nos molestaría un poco tener una lupa o una cámara que todo el esté tiempo todo el día mirando lo que hacemos. ¿Sí? Claro. Entonces es real que hoy demanda mucho y por otro lado tiene mucha tecnología también, que tienen que amigarse. Antes los, digamos, transportistas hoy tiene, por ejemplo, una handheld y tiene que tomar los pedidos, avisar de las entregas, confirmar las entregas o cualquier otro instrumento tecnológico que automáticamente requiere una preparación también. Claro. ¿Sí? Y requiere el sentido de la urgencia. Hoy ante una entrega ya tiene que estar avisando, porque si no es penalizado. Y no siempre las comunicaciones en Argentina son tan buenas como para que eso suceda. No estoy defendiéndolos, se puede, claro. Se puede. Pero todo eso merma en la productividad también por un lado y también requiere una preparación de los choferes, ¿sí? Pero sobre todo requiere esto de un perfil que sepan que van a estar muy sometidos a presiones de todo tipo, porque también el tránsito en todos lados, ¿sí? Sí. Bueno, pobrecito. Es desafiante. ¿Cómo? Pobrecito los choferes. No solo el handheld, sino toda la tecnología del camión también. Toda la tecnología del camión, exactamente. O sea, todos los cambios que hay. Antes era otra cosa. Antes nosotros decíamos que el chofer que era semimecánico era valorado. Hoy no puede tocar un camión un chofer. O sea, eso ya no es un valor. Claro. El valor es la prolijidad. Digo, y con esto digo, no quiero ni pasarme de un lado ni del otro. Porque digo, hasta a veces cuesta, y todo eso también, la realidad es que cuando uno habla con el transportista, considera que cuando hicieron una entrega terminó su trabajo, y la realidad es que cuando está conformado la documentación, que antes que parezca algo que no sucede un montón que no terminan de hacer una buena conformación o que no cumplen, porque por la demanda que tienen también de todas las cuestiones que cada cliente tiene su particularidad, ¿no? Claro. Pero bueno, no se aburren los transportistas ni quien los gestiona. No, claro. Bueno, vamos a un pequeño cortecito. Grupo Bautec. 25 años construyendo proyectos. 25 años creando realidades. Más de 2 millones de metros cuadrados construidos. En obras industriales. De distribución. Retail. Especiales. Portuarias. Más de 500 obras construidas con compromiso. Asegurando competitividad, excelencia e innovación. Grupo Bautec. CMP Estructuras. Los Libertadores Parque Ecoindustrial. GDM. Grupo Bautec. www.grupobautec.com.ar.
Bueno, acá comentábamos fuera de aire un segundito, ampliábamos el tema anterior, ¿no? Es cierto, también digamos, el cliente a veces con el tema de las entregas y demás mete una presión que ya no es de comunicaciones. Si yo no te recibo la carga o no te la entrego en términos, ¿esto sigue pasando? Sí, mirá, la realidad es que cuando uno mira, y un poco lo que decíamos recién, o volviendo al tema al principio de mejorar la productividad no lo puede mejorar una sola empresa, digamos, es un conjunto, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ni ningún descubrimiento, pero digo, hay lugares o centros de distribución de algunas cadenas, de algunos retail, que se manejan con horarios de recepción, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, me van a recibir y te dan un horario de recepción a las 9 de la mañana, uno posiciona el camión a las 9 de la mañana y por ahí no empieza la recepción hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces digo, bueno, a veces pareciera ser o que falta un poco de entendimiento de las dos partes, porque a la larga eso alguien lo paga, no es que el retail no lo paga, la empresa que le presta servicio también a la larga lo va a cobrar. Y por otro lado, yo festejo que tengan un sistema de recepción. Ahora digo, ¿por qué no lo aplican o por qué no los cumplen? Y muchos clientes, si uno mira la logística en términos generales y sobre todo el transporte, cuanto más flexible es, más eficiente es. Entonces vos mirás, por ejemplo, los shopping tienen un horario de 9 a 10 de recepción. Eso atenta contra cualquier logística. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tengo que estar de 9 a 10 con todos los camiones en las 20 o 30 bocas que tienen. No puedo hacer un ruteo lógico. O como también hay empresas o retails que no te dejan entrar con mercadería en tránsito de otro, entonces te obliga a que vos tengas que ir con 2 camiones, aunque estén a 1 kilómetro de distancia y tranquilamente uno podría ser eficiente. Sin embargo, por esas restricciones que tienen los clientes, terminan afectando la productividad. De todos los operadores, los dadores y todo, porque en realidad, si vos le vas a brindar un servicio para entregas a un centro de distribución, sabes que ahí vos decís, una caja o lo que fuera, el costo es el mínimo de contacto, tiene un valor y muchas veces media jornada, porque están 6 horas. Entonces vos llevas una caja y te cuesta media jornada de un transporte. Claro. No es que te cuesta... Entonces hay veces cuando dicen, ¿por qué tanto? Y porque el valor del costo lo define el tiempo. Entonces vos hoy tenés un camión, vamos a poner un camión de la industria de bebidas que requiere llevar 2 acompañantes y hay veces 3, te cuesta 9.000 o 10.000 pesos. ¿Sí? Si ese camión puede hacer 4 entregas en los supermercados, por decir algo, son 9.000 dividido 4. Claro. O si quieren media jornada, son 4.500 dividido 4. ¿Por qué? Porque el tiempo de descarga no tiene siempre que ver con el volumen, tiene que ver con el proceso. Claro. Entonces, digo, es medio complejo, pero es un poco, eso es lo que hablábamos del costo de servir. Claro. O sea, yo voy a un supermercado y me obligás a ir desde Buenos Aires, no sé, no quiero decir, voy a decir Luján, y no me dejás mezclar carga con otro, eso me implica prácticamente un viaje exclusivo. Cuando yo pudiera decir algo Luján, Moreno, Rodríguez y algún ruteo, seguramente me saldría más barato. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces digo, el tema de los clientes, a la larga, las exigencias perjudican la productividad. ¿Sí? Y en algunos casos te piden que lleves un pallet monoproducto para agilizar el proceso de recepción. Entonces vos decís, pará, si yo llevo un pallet que llevo, por un lado, la referencia A, otro pallet que es la referencia B y otro la referencia C, para hacer más rápido el proceso de recepción, y cuando vos me tardás medio día, ¿se entiende? Cuando digo, a veces claro. Es falta de... Yo no estoy diciendo que no quieran o que no lo entiendan. Lo que digo yo, cuando uno va a una empresa y empieza a ver todos los camiones parados en las stations de los depósitos, hay oportunidades para trabajar en los procesos. Claro. ¿Sí? Y lo mismo pasa en las empresas propias, que es un poco volviendo al tema de la consultoría, si querés. Cuando vas a una empresa y ves que están 3 horas o 2 horas pierden a la mañana para cargar y pierden 1 hora a la tarde para tomar la rendición o 2, pierden el 40% o el 30% del tiempo las unidades dentro de la planta. Claro. Algo que pueden controlar ellos. Claro. Sí. Que no es como el cliente es más difícil de gestionar. Sí, y además
hoy, digamos, existen herramientas para generar las colas, para generar los turnos, digamos, no es que falta tecnología que se pueda aplicar. Exactamente. Es una cuestión de criterio. Es una cuestión de decisión. Claro. Y de ¿qué pasa? Perdóname que voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo tengo una flota, ¿sí? Y me pierdo 3 horas adentro de mi planta, como dije hoy, vamos de vuelta al camión de 9.000 pesos. Si una jornada es de 10 horas y yo estoy 3 horas adentro de mi planta, estoy gastando 3.000 pesos casi en mi planta. Claro. Yo debería mejorar todos los procesos para que eso baje y esté en 1 hora máximo, 1 hora y media entre mañana y tarde. Claro. Entonces sí trabajo en todo ese proceso. Lo mismo debería ser en un retail. Porque yo a la larga se lo voy a cobrar al retail esa pérdida de tiempo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, por eso a veces yo digo es falta de entendimiento y un poco lo que, volviendo al reloj, buscamos es eso, que se entienda que todo en la cadena contribuyen a mejorar los costos. Claro. ¿Sí? Bueno, es el ABC de la logística. Exacto. Sí. Pero, o sea, hay cosas que nosotros siempre decimos, la logística es sentido común, ¿viste? No es que decir, todos entendemos, pero... En gran medida, claro. Todos entendemos, pero no... Por ahí no trabajamos en el punto. Claro. Entiendo que si no hacen la recepción rápido es porque hay algún otro problema. Lo que pasa es que cuando es sistemático, que vos decís, si siempre es así, yo entiendo que vos decís, che, en un pico de demanda podemos tener una semana que estemos mal, pero cuando ya es recurrente es un tema de método, de proceso. Sí. Y como dijiste vos, hay un montón de tecnología, las naves están, por ahí falta gestión, no sé. Eso es otra... Hay que descubrirlo. No, por eso es otro capítulo. No quiero decir algo que no conozco tampoco tanto. Claro. Rodolfo, nos queda poco tiempo, pero hagamos un párrafo, porque estuvimos hablando mucho de choferes, ¿no? Y de camiones. ¿Cómo ves el tema del intercambio modal en la Argentina hoy? Yo creo que hay que trabajar mucho. Hoy somos... Prácticamente tenemos más del 90% de la carga se maneja en transporte terrestre. Yo creo que si queremos... Transporte carretero. Transporte carretero. Para no confundir con el ferroviario. Para no confundir, exactamente, sí. Perdón. Para ser claros, digo, si uno piensa a un país, la realidad es que hoy no tenemos desarrollo de los otros modos. La hidrovía, en lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, prácticamente no está desarrollado, se maneja muy poca carga, te diría que el 1% se maneja por la hidrovía Paraná-Paraguay, pudiendo hacerse inversiones en el puerto de Reconquista o en el puerto de Barranquera para tener todos los flujos de salida, todo del NOA, digamos, abaratando un montón los costos logísticos, ¿sí? Y tampoco está desarrollado el ferrocarril. Si vos mirás los países más desarrollados tienen un 30, un 40% desarrollado el ferrocarril y nosotros tenemos un 5, creo, más o menos. Entonces es lógico que la logística nuestra sea más cara por el transporte. Hoy es muy confiable, digamos, pero no es el... Claro. Nosotros tenemos digamos, nuestra geografía permitiría tranquilamente que pudiéramos desarrollar el tema de ferrocarriles. Ahora, la administración actual, por lo menos hasta donde tuvo plata, no sé qué va a pasar de acá en adelante, pero ha habido una mejora en la infraestructura ferroviaria, ¿no? Se está apuntando... Completando. El tema es cómo se va a gestionar después, ¿no? Claro, nosotros antes decíamos, cuando vos mirabas la integración de los modos, vos tenías que la intendencia era de Macri y la gestión de el puerto, de ferrocarril y todo era la nación, claro, era medio como que hoy en día estamos en un mejor escenario para avanzar sobre eso. Sí, pero más allá de eso, de que sería la cuestión jurisdiccional, yo apunto a la gestión de ejecución, no, y después de lograr la interacción de los modos. Claro, y de lograr que el ferrocarril realmente se acomode a los tiempos modernos, ¿no? Sí, porque todavía parecería que la gestión ferroviaria sigue siendo la de hace 40 años claro, atrás, es deficitaria y por eso te decía, y no es confiable, porque por ahí yo conozco pocos casos, pero tengo casos que vienen desde el norte hasta el centro de Buenos Aires y te decían, mirá, está proyectado a tardar 7 días, pero la mayoría tarda 15. Entonces es muy difícil. Si vos tenés un producto que
que requiere Claro. un nivel de entrega certero, no podés. Entonces digo, eso en industrias donde es graneles, imagínate ir en industrias Sí, de sí, paquetería. no, claro, hoy imposible. estamos muy lejos de que todavía y por otro lado, fíjate que los servicios cada vez más para ese lado, para el tema del individuo. Claro. Hoy la distribución va prácticamente todo al individuo. Vos te compras algo en tu casa y te lo entregan en tu casa, ni vas Claro. Entonces digo, ya la escala, si bien es para el transporte primario, pero la última milla ya es mucho claro. requisito de tener otro tipo de gestión. Claro. Que esto también vuelve al transportista de que tiene que ser un tipo que verifique la identidad de quien le compró, la entrega. Bueno, además, claro. Claro, tiene todo, pero sí está bueno lo que sí. Yo creo que debemos ir por ese lado si queremos mejorar la logística y los costos logísticos. Hay un montón de cuestiones y da para otro programa, digo. Pero yo, por ejemplo, digo, cuando nosotros mirábamos en un momento la manzana que traías de Neuquén, cuando vos decías la manzana valía 2 pesos y el costo logístico, vos traías 25.000 kilos, era 1 peso más, 3 pesos, y después la manzana en el retail estaba 30, 40. Claro. Entonces vos decís, bueno, entiendo que el costo logístico lo podemos mejorar, pero también no hay es- otro problema. Claro. Digamos, la realidad es que la matriz es otra, ¿no? Bueno, da para otro programa porque este ya se nos termina. Rodolfo, si alguien quiere contratarte, ¿cómo se conecta con vos? ¿Nos llama y te decimos o cómo? No, bien, nos llaman y me dicen, eso sería bueno. No, después te dejo mi correo. Bien. Es rselvaasociados @rselva.com. Bien. Y el teléfono es 011 15 61 50 51 26. Excelente. Bueno, Rodolfo, gracias por acompañarnos hoy y nos estamos viendo la semana que viene. Bueno. ¿Con él de nuevo o no? ¿Cómo? ¿Con él de nuevo o no? No, no Ah, Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Fabio. Bueno, es un dale. placer acompañarlo, la Por verdad. favor, gracias. Se hace amigo. Nos encontramos la semana que viene, el como martes siempre. que viene, como siempre, acá en Hablemos de Logística, de 12 a 13 por Radio Palermo. Chao. Webpicking.com. Desde 1999, el lugar en Internet con las noticias, artículos y entrevistas del sector logístico de América y España. Webpicking.com. Portal con novedades día a día. Histórico en línea de noticias y contenidos. Agenda de seminarios, cursos y congresos. Newsletter semanal. Webpicking.com. Garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online en Internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices. Índice de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain. El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain. Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbono. Cómo disminuir los gases de efecto invernadero. ¿Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor? Entérese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain. Consulte www.forologística.com. Radio Palermo. Gremial Médica. El semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Viernes de 8 a 9 horas. Gremial Médica. La voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción: Mauro Federico.